Bueno muchachos, hoy vamos a hacer un video un poco diferente, vamos a hacerlo más charlado, menos técnico, un poco más chisme para contar qué es lo que se viene en las próximas semanas porque Apple acaba de anunciar su primer lanzamiento del 2026, que no es lo mismo que el primer producto, porque el primer producto fue lanzado precisamente hace un par de semanas, son los AirTags 2 y que básicamente te lo resumo en una sola frase, simplemente suenan más duro y tienen mayor alcance, que bueno, al final es lo que uno quiere, pero pues no es mucho más que eso. En este video vamos a hablar de los productos que podemos esperar porque ya se vienen rumoreando hace semanas, incluso hace meses, y vamos a tener de todo. Vamos a tener iPhone, vamos a tener Mac, vamos a tener iPad. Entonces esto va a estar muy bueno, así que empecemos. Empecemos con el producto más taquillero que vamos a tener en este video y va a ser el iPhone 17e. Si usted no conoce qué son los iPhone que terminan con la letra E, son los teléfonos baratos y más recortados que tiene Apple, que ha venido presentando desde el año pasado. Y en este caso lo vamos a llamar el iPhone barato. El año pasado el iPhone 16e fue muy criticado porque venía con una sola cámara, no tenía MagSafe y además de todo valía $599 y era la versión barata. Pero en realidad la idea no era mala, ellos prácticamente te estaban vendiendo un teléfono que le regalarías a tu abuelo o a tu papá o mamá, que no son muy tecnológicos, pero que iba a tener muy buenas prestaciones, que iba a rendir bien, que iba a durar años y que seguiría siendo sencillo y fiable como un buen iPhone. El problema en realidad era que su precio era muy alto para ser el iPhone barato. Ahora bien, la propuesta del 2026, el iPhone 17e, me temo mucho, va por el mismo camino. Según los rumores, vendría con lo siguiente: la isla dinámica en cambio de la ya tradicional ceja, lo cual es un punto a favor porque mejora en diseño para la pantalla y también un poco de funcionalidad, ya que la isla dinámica puede cambiar y puede mostrarte información, entonces me parece muy bien. También van a mantener la batería de 4000 mAh, lo cual era uno de los puntos fuertes del iPhone 16e, que siempre fue catalogado como un iPhone que duraba muy buen tiempo con una sola carga. Por otro lado, vamos a mantener una sola cámara, lo cual puede ser un poco decepcionante, manteniendo los 48 megapíxeles y mejorando el sensor a baja luz, por lo cual vas a poder tomar mejores fotos cuando falte un poco de luz. Y finalmente parece que entendieron que no era buena idea quitarle MagSafe, por lo cual lo va a traer, y en otro de los puntos débiles parece que va a seguir manteniendo ese precio de $599, que no está muy bueno. Sin embargo, al mismo tiempo podemos decir que al menos te están dando el doble de la capacidad de almacenamiento, ya que no va a empezar con 128 GB sino con 256, por lo cual bueno, ya es un poco una ganancia frente al modelo del año anterior que empezaba con 128 y por el mismo precio. En conclusión, yo creo que va a ser un producto que va a tener los mismos problemas, no creo que vaya a ser una revolución en ventas en comparación al modelo anterior. Por lo que digo, viene por el mismo camino con un par de mejoras, pero no con las mejoras que el público general estaba criticando y por lo cual terminaban decidiéndose por otro iPhone, aunque uno no sabe si esta precisamente era la estrategia, ¿no? Que te compraras un iPhone más caro y ya. Oigan, estaba editando y la verdad casi se me olvida una de las noticias más importantes, y es que parece que Apple va a sacar el próximo mes un MacBook de entrada, un MacBook más barato que sería lanzado más o menos por $700 a precio full, es decir, podríamos estar hablando de unos 550 o 600 cuando esté en descuento en Amazon, que vendría a tener el chip A18 Pro, que es el que tiene el iPhone 16 Pro, y esto lo que le permitiría es ser muy bueno y muy eficiente con tareas que pueden ser las clásicas que tiene un estudiante de colegio, como simplemente meterse a navegar por internet, utilizar Google Docs o utilizar la suite de Apple y temas así muy simples. Además vendrían colores bastante llamativos, como puede ser amarillo, verde, azul e incluso rosado. Entonces parece que no va a ser de plástico, parece que va a ser de aluminio, simplemente va a ser un aluminio un poco más simple que el que se utiliza en los MacBook Air y MacBook Pro, y tampoco sabemos qué nombre le van a dar. Al parecer va a ser un poco el que lleve el legado del MacBook de 12 pulgadas, pero bueno, no va a salir mucho más de ahí. Eso es todo lo que tengo por decirles, sigamos con el video. Luego podemos entrar a hablar de los MacBook. Tanto el MacBook Air como el MacBook Pro van a recibir una actualización del chip.
En este caso, en el lado del MacBook Air vamos a subir del M4 al M5. Esto va a representar mejoras en la inteligencia artificial, va a representar mejoras en la CPU, aunque no mucho, solamente como un 10%. Y en la GPU, bueno, aquí sí un poco más porque parece que va a subir entre un 30 y un 40% el rendimiento de esa GPU. Pero todo esto concentrado en mejorar las tareas de inteligencia artificial. Entonces, aunque suene a que va a ser poco pasar del M4 al M5, ojo con las tareas de inteligencia artificial, que igual el mundo se dirige hacia allá, y este MacBook Air pues te va a dejar cubierto frente al futuro, a lo que se venga a correr inteligencia artificial localmente en esos computadores. Y bueno, yo creo que es bien recibido. Por el lado del MacBook Pro tenemos que concentrarnos en el chip M5 Pro y M5 Max, porque el M5 ya está en los MacBook Pro. Entonces, en este caso, pues también va a ser una mejora de especificaciones, van a ser unos monstruos también para inteligencia artificial y bueno, digamos que sobre todo no van a estar limitados por el tema de la circulación de aire y el enfriamiento, que es el problema que puede tener un MacBook Air, aunque eso depende de qué cosas estás haciendo en el computador. Pero en general, esa va a ser la mejora. Yo creo que simplemente va a ser un monstruo de computador el MacBook Pro, M5 Pro y mucho más el M5 Max. Entonces no hay mucho más que hablar. Y esto se dice que va a ser así de simple porque probablemente hacia fin de año tengamos la siguiente versión, el rediseño que se lleva esperando desde hace un par de años para el MacBook Pro, donde tendríamos pantallas OLED y además tendríamos touchscreen por primera vez. Está todavía muy en rumores, puede que incluso extiendan esa fecha, pero es lo que se dice hasta ahora. Y finalmente vamos a pasar a la sección de los iPads. En cuanto a los iPads, vamos a tener dos actualizaciones. Quiero que empecemos hablando del iPad barato también. En este caso va a ser el iPad A18. Es un iPad que suele ser muy colorido, que suele ser como ese iPad de entrada para la gente que no quiere gastar mucho en un iPad, que quiere saber de qué se trata un iPad o simplemente no quiere gastar en eso. Y también suele ser un poco el iPad de entrada para niños y estudiantes. Que tenga el A18, este nuevo chip, va a significar que el iPad va a ganar acceso a inteligencia artificial, la que está dando Apple, aunque en este preciso momento no sea la más avanzada del mercado, pues eventualmente mejorará y con este iPad ya vas a poder acceder a ella. Esto lo hago notar porque la versión anterior del iPad barato no puede tener inteligencia artificial de Apple. Entonces es una mejora importante que hay que mencionar. Y finalmente vamos a hablar del iPad Air, que también va a recibir una actualización. Esta sí probablemente sea la más aburrida de todas porque simplemente vamos a hacer el salto del iPad Air M3 al iPad Air M4, lo cual va a significar pues lo de siempre, un poquito de mejora en CPU, un poquito de mejora en GPU, pero no mucho más. Incluso creo que ni siquiera se ha hablado de nuevos colores. Entonces pues bueno, va a ser una mejora, se va a mantener al día. Lo importante es mantener el iPad Air en ese nivel tan alto y en ese nivel donde es una compra muy inteligente porque tienes casi el mejor rendimiento, es muy cercano al de los Pro, pero tienes un precio mucho más bajo. O sea, estamos hablando de $600, que suele ser el precio de entrada, versus 1000. Entonces la reducción es sustancial y te estás llevando el 80-90% de la experiencia de un iPad Pro. Entonces creo que eso es todo lo que hay por mencionar. Si te gustó el video, si llegaste hasta acá, muchas gracias, deja un like, suscríbete y nos vemos en la próxima.